Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a su aula virtual. Soy el maestro Manuel Nolasco y el día de hoy seguiremos analizando el tema del humanismo y su repercusión en las sociedades actuales. Es importante, como lo vimos en la última sesión, hacer una reflexión de lo que significó el humanismo en el siglo XIV, en el siglo XV y en el siglo XVI. Por definición, sabemos que el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se dio en Europa durante el siglo XIV, siglo XV y también parte del siglo XVI. El movimiento humanista establece y sienta las bases del derecho, la política y lo que son los derechos humanos. Es una doctrina antropocéntrica, que significa que toma al hombre como el centro del universo. ¿Y por qué toma al hombre como el centro del universo? Porque antes de que surgiera el humanismo, es decir, durante casi toda la Edad Media, el centro del universo lo ocupaba Dios, es decir, había una visión teológica, y de esta visión teológica se pasa a una visión antropocéntrica, es decir, el humanismo de alguna manera delega la importancia de la figura de Dios para dar cabida a la razón humana. ¿Y cuál es el origen de este movimiento humanista? Los humanistas se apoyan en los grandes pensadores de la antigüedad. Acuérdense que el humanismo va de la mano con el Renacimiento, y cuando hablamos del Renacimiento estamos hablando de un renacer de la cultura grecolatina, es decir, la cultura de Grecia y la cultura de Roma, que se habían desarrollado aproximadamente unos 1500 años atrás. Por eso, cuando hablamos que estos pensadores de la antigüedad influyen en los pensadores humanistas del siglo XIV y siglo XV, vemos resaltar la importancia de Aristóteles, de Platón, Sócrates, para desarrollar su teoría acerca del conocimiento en pleno siglo XV. ¿Cuál es el objetivo de esta corriente humanista? Esta corriente intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la cual se deben establecer los parámetros culturales. Si ustedes recuerdan en las clases anteriores, cuando analizábamos a Protágoras, que también forma parte ya de la época del siglo IV antes de Cristo, en la época de Sócrates, que nos decía Protágoras que el hombre era la medida de todas las cosas, pues ciertamente el humanismo tiene su origen en la antigua Grecia, aunque sabemos que por definición el humanismo surge en el siglo XIV, siglo XV. Vamos a encontrar los primeros gérmenes en el siglo IV con la filosofía sofista, porque fueron ellos quienes se plantearon por primera vez la preocupación por el hombre, la preocupación por ensalzar la figura del hombre. Y por eso, de ahí la frase muy célebre de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Además, el humanismo, basándose en la filosofía clásica, buscaba la felicidad y la libertad al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la libertad daba el poder. ¿Cuáles son las principales características del humanismo? El humanismo se caracteriza básicamente porque quiere convertir la sabiduría en la sabiduría propia del hombre. Es decir, que no es Dios quien otorga la sabiduría, sino que es el mismo hombre que la consigue, y que la felicidad se encuentra a través de la razón. Los humanistas estaban bastante interesados en volver la vista atrás para estudiar el pasado. Los hombres de esta corriente le dan valor al ser humano por lo que es un ser natural e histórico. Por esta razón es que se distingue en la edad antigua, en la filosofía clásica, porque se deja ver al hombre desde la perspectiva
perspectiva antropológica y no desde la perspectiva teológica. Y no es que el humanismo invalidara la religión, sino que consideraba que ésta tenía una función civil determinada y que era una herramienta para mantener la paz de una sociedad. Es más, los humanistas eran hombres de religión, en su mayoría eran cristianos, pero buscaban respuestas a sus preguntas sobre el mundo y sobre las cosas en los antiguos pensadores. Esta búsqueda de saber se caracterizó por haber desarrollado para eso una forma de pensar crítica. Más adelante analizaremos si esta visión antropocéntrica realmente cumplió con el objetivo de brindar la felicidad que buscaba el hombre. En el trabajo anterior que se realizó, ustedes también por ahí vieron que existen diferentes tipos de humanismo. Tenemos al humanismo cristiano, que es un movimiento religioso en donde se pretende que el hombre tenga su plena realización desde los marcos cristianos. Tenemos el humanismo evolutivo, que es una corriente que tiene que ver más con la cuestión de la epistemología, el origen del conocimiento, con la cuestión de la antropología y con la cuestión de la filosofía. Y el humanismo secular, acuérdense que la palabra secular viene del término latino seculorum, y que es precisamente el hombre que vive en el mundo, el hombre que vive en sociedad, y que es un movimiento que se basa en determinadas corrientes filosóficas y en el método científico para descartar aquellas explicaciones sobrenaturales como el creacionismo, ¿sí? O aquellas teorías que basan también el origen del hombre a partir desde un punto de vista divino. Esto en general es el humanismo clásico, el humanismo que tuvo su origen en el siglo XVI. Sin embargo, en la actualidad vamos a hablar de nuevos conceptos, de nuevas ideas, de nuevas formas de pensar que se van de alguna manera agregando a esta filosofía humanista. Y es que de ahí surge precisamente una nueva visión antropológica que se ha denominado el humanismo del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque el humanismo del siglo XXI no es igual que el humanismo del siglo XVI. Pues definitivamente sabemos que la sociedad es cambiante, que la sociedad va asumiendo nuevos valores, nuevas formas de pensar, nuevas circunstancias, y que hoy en día pues se ha visto el mundo plagado de una nueva filosofía, de una nueva concepción de vida. Vamos a analizar entonces un documento que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, que es un documento de la UNESCO y que nos plantea cómo ve la filosofía, cómo ve la antropología, cómo ve la sociología al humanismo en el siglo XXI. Antes de iniciar con la primera reflexión, cabe aclarar que hablo del humanismo, me refiero básicamente a los siglos XIV, XV y XVI, aunque algunas veces digo siglo XV, siglo XVI o siglo XIV. Hay que entender que el humanismo se desarrolla o tiene sus inicios en el siglo XIV, su pleno desarrollo en el siglo XV y también abarca parte del siglo XVI para que no nos confundamos en ese sentido, ¿sí? Ya sea que diga siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, el humanismo se va a entender en esos tres siglos. Bien, partiendo de este comentario, vamos a dar inicio entonces con la primera reflexión. Y la primera reflexión es la que nos hace Irina Bokova con esta frase. Irina Bokova fue directora general de la UNESCO en el año 2010. Y ella nos dice que el humanismo es una vieja promesa y al mismo tiempo es una idea siempre nueva que debemos reinventar constantemente. Repito, el humanismo es una vieja promesa y al mismo tiempo es una idea siempre nueva que debemos reinventar constantemente.
Ahora me pregunto, ¿por qué nos dice que el humanismo es una vieja promesa? Como ustedes recordarán, en el siglo XIV-XV, el humanismo planteaba precisamente dejar a un lado a Dios porque Él no nos daba la felicidad, o Él no era lo suficiente para hacer sentir pleno al hombre. Y entonces el humanismo plantea como sustituto a la razón y a la fe en sí mismo. Por lo tanto, esa promesa que nos hizo el humanismo en el siglo XV es una promesa de que el hombre podría ser feliz si le apostaba a la razón. De ahí viene esta frase que el humanismo es una vieja promesa, pero que también al mismo tiempo es una idea siempre nueva que debemos reinventar constantemente, lo cual significa que si esa promesa que nos hizo el humanismo hace más de 500 años, ahora es una promesa que sigue viva, es una promesa que todavía es constante y que se tiene que estar reinventando. ¿Por qué? Porque a las luces del siglo XXI siguen existiendo nuevos problemas, siguen existiendo nuevos retos que el hombre tiene que ir solucionando. A pesar de que el proyecto humanista está inscrito en nuestra historia, si lo vemos como una línea de tiempo, desde la antigüedad, con la filosofía clásica, con la filosofía sofista, y que después pasa por el Renacimiento en el siglo XIV, luego viene con el humanismo, y luego viene con la Ilustración en el siglo XVIII. A través de toda esta línea de tiempo, a través de toda esta historia, el humanismo se ha ido reinventando con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con una nueva visión del mundo. Ahora, en los albores del tercer milenio, en pleno siglo XXI, la palabra humanismo ya no significa lo mismo, o ya no se es portadora de los mismos significados que en tiempos antiguos. Es decir, va más allá de significaciones que le confirieron los filósofos del siglo IV a.C. y va más allá de lo que le confirieron los filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII. En el siglo XXI, los nuevos temas que se plantea el humanismo son la diversidad cultural, que es un tema que no se planteó ni en la época del Renacimiento, pero que en pleno siglo XXI es uno de los principales problemas los cuales se preocupan los humanistas, ¿sí? La diversidad cultural. Y también otro de los problemas presentes en el siglo XXI es el problema de la globalización, la cultura y la globalización. Y también uno de los temas que ocupan la agenda importante de la UNESCO en tema de humanismo son los derechos de la mujer y la igualdad de género. Ahora bien, la edificación, la construcción de un mundo responsable, un mundo solidario, es una empresa que requiere mucho aliento, pero además requiere de esta fuerza, requiere también el tiempo y la participación de todas las fuerzas creadoras de la humanidad. Y ahí se engloba la cultura, la educación, la filosofía, el derecho, la ciencia, la tecnología de la información y, sobre todo, la solidaridad internacional. Bueno, jóvenes, hemos concluido la sesión del día de hoy. En la siguiente clase haremos una nueva reflexión. La pregunta que nos vamos a plantear es que si el humanismo es la mejor respuesta a la aspiración del hombre a afirmar el carácter común de la especie humana y de su dignidad. Es decir, ¿ha logrado el humanismo satisfacer las expectativas del ser humano? Hasta pronto, nos vemos en la siguiente sesión.
Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos una vez más a las clases virtuales. Continuando con el tema de la clase anterior, seguiremos reflexionando sobre el humanismo. Y partiremos de la frase que nos plantea Edward Said. ¿Qué nos dice el teórico y literato Edward Said? Nos dice que el humanismo es fundamentalmente la noción secular de un mundo histórico, no creado por Dios, sino por los hombres y las mujeres. Partiendo de esta definición de Edward Said, lo primero que nos vamos a plantear a qué se refiere con la noción secular. Como lo decíamos en la clase anterior, la palabra secular significa mundo. De ahí que secular se refiera a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual, por oposición a lo que es santo o por oposición a lo que es divino. Por lo que cuando hablamos de una secularización, nos referimos del paso de lo espiritual a lo civil. A partir de esta visión de la antropología filosófica, vamos a analizar los siguientes puntos. Primero, hubo un tiempo en que el mundo de los hombres se explicaba por los designios y actos de los dioses. Pero con el humanismo, para comprender a los dioses, es necesario comprender primero a los hombres. Porque para el humanismo son primeros los hombres y después, por imaginación, son los dioses. Si ustedes recuerdan en las primeras clases cuando veíamos el pensamiento griego, hablábamos de la visión mitológica y después de una visión lógica. Es decir, cómo el pensamiento se pasó del mito al logos o del mito a la razón. Segundo punto, el humanismo va a buscar la plena integridad del hombre. En otras palabras, busca el desarrollo pleno de las capacidades del ser humano en todos los aspectos, económico, político, social y moral. Pero con una condición: Dios no tiene que ver en esta tarea. Lo cual significa que estamos hablando de la secularización de la vida. Ahora bien, esto no significa que la religión u otras doctrinas filosóficas, como el existencialismo, por ejemplo, no se preocupen por la plenitud del hombre, pero lo que quiere el humanismo es trabajar en la felicidad del hombre sin la intervención de conceptos teológicos, sin la intervención de la religión. Y no nada más me refiero al cristianismo, sino también al islam, al budismo, al hinduismo, al judaísmo, que son las 5 religiones con más fieles en el mundo. Por lo tanto, podemos decir que la condición sine qua non para que se desarrolle el humanismo es primero y necesario que se prescinda de la religión, o dicho en otros términos, excluir lo espiritual. En este sentido, podemos decir que las dos premisas importantes para este movimiento son: primero, que el valor del hombre se afirma independientemente de un Dios. Es decir, el hombre es en sí mismo valioso, es en sí mismo importante, y que ese valor que tiene como ser humano no se lo da la religión. Más aún, que el hombre reemplaza a Dios como medida de todas las cosas. Más adelante, cuando veamos el existencialismo de Jean-Paul Sartre, descubriremos que sus planteamientos son bajo la influencia del humanismo. Como él mismo lo dice, el existencialismo es un humanismo. La segunda premisa es el uso de la razón, aquello que tiene en común el ser humano, el uso de una racionalidad única,
o como bien lo decía el filósofo Emmanuel Kant, el uso público de la razón. Para el humanismo basta y sobra con el uso de la razón para que los seres humanos alcancen la plenitud de la vida. Ahora bien, vamos a plantearnos la pregunta del millón. ¿Esta racionalidad única que plantea el humanismo ha logrado satisfacer las necesidades del hombre? ¿Se han logrado cumplir con las expectativas para que el ser humano sea feliz? ¿Se ha alcanzado la plenitud de la humanidad? Hemos tenido muchos privilegios con el uso de la razón, la tecnología, la medicina, hablamos del viaje a la luna, descubrimiento de nuevos planetas, en fin, toda la tecnología ha sido generada gracias a esta visión humanista. Ahora mismo estoy grabando este audio en un celular y posteriormente lo subiré a la nube para compartirlo con ustedes. Sin embargo, volvemos a replantear la misma pregunta. ¿Ha sido el humanismo capaz de lograr la felicidad de la humanidad? Ya no existen guerras, ya no existen hambrunas, ya no existe la pobreza, no hay esclavitud, no hay trata de blancas, y el narcotráfico, y los homicidios, desaparecieron las enfermedades, y las pandemias quedaron atrás como la peste negra del siglo XIV. El coronavirus es tan solo un cuento. Esta y muchas otras preguntas debemos plantearle a esta visión secularizada llamada humanismo. ¿Se ha cumplido entonces con las expectativas del hombre? ¿O es acaso necesario colocar nuevamente a Dios en el centro de nuestras vidas? El humanismo dice que no. Dice que el hombre se basta a sí mismo para solucionar sus problemas. Al día de hoy, llevamos más de 180,000 muertes por el COVID-19 y los que faltan todavía. ¿Y tú qué piensas sobre el humanismo? Esto, jóvenes, ha sido todo por hoy. Nos estaremos comunicando por la plataforma. Que tengan una excelente tarde.